2020, materialidad y razón de negocios y su relación con la contabilidad electrónica. Expone el maestro en Derecho Fiscal, José Luis Arroyo Amador. Adquiérelo también por solo 800 pesos. Dará inicio 4 de la tarde con una duración de 4 horas. 23 de abril, análisis integral de IEPS 2020. Con un costo de 1,000 pesos, capacítate a las 10 de la mañana con una duración de 4 horas con el maestro Efraín Ortiz Pérez. Llámanos y consigue la mejor capacitación al 2227 85 24 71 con terminación 73, 75 y 77. También contamos con número de WhatsApp 2221 85 64 12 o ingresa a nuestra página www.estrategiaintelectual.com y visualiza el temario completo de todos los cursos que tenemos para ti. Prepárate para los nuevos retos de este 2020 y capacítate desde casa con Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual presenta el programa Mundo Empresarial con el contador público Carlos Ramírez Sánchez. Comenzamos. Estamos en este maravilloso programa de Mundo Empresarial. Hoy me acompaña el especialista de la Casa de Asesores de Negocios Carpey, el maestro Carlos Ramírez Sánchez. Maestro, excelente día, ¿cómo está? Muy bien. Desde muy la bien. mitad de un espacio. De un espacio. Así es, acá estamos listos para transmitir otro Mundo Empresarial. Muchas gracias por seguirnos, a todas las personas que pues han seguido este programa ya durante 4 años y pues ahora, a pesar de las crisis y las pandemias, pues acá andamos listos. Sí, seguimos transmitiendo, maestro, porque esto no se puede perder. Todo el contenido que preparamos con mucho cariño para ustedes es precisamente para que puedan capacitarse desde sus hogares, desde donde nos esté viendo, ya sea desde un smartphone, una tableta, una tablet, incluso una laptop, y pues les llevamos información puntual y severa de lo que acontece en el mundo empresarial, de lo que también hay alrededor de temas tan importantes como son los de la salud que estamos viendo con el COVID-19. Y hoy precisamente, ¿de qué vamos a hablar, maestro? Tambores, por favor, tararán. Sí, ¿verdad? Vamos a hablar de algo pues que a todos nos ocupa, todos los contadores, todas las personas. Había una frase que me quedó mucho rondando en la cabeza, que usted decía, o que usted dijo en alguna ocasión, y es que las personas no se libran de 2 cosas, maestro. La primera es de la muerte y la segunda es de los impuestos. Así es. Nuestro tema de hoy son los impuestos. Querida audiencia, querido señor, señora que nos está viendo, a especialistas del área de la contabilidad, y vamos a debatir un poco en esta cuestión de, ¿es bueno pagar impuestos? ¿Qué pasa si no los pagamos? ¿No pagar impuestos? ¿Qué ocurre con todo esto, maestro? Claro, sí, más en este tiempo de crisis, y eso que estamos comenzando en esta crisis, en este momento en el cual pues en México realmente nuestro gobierno federal pues no está apoyando, no sé si sea bueno o malo, pero pues obviamente ya, como lo he mencionado, la historia dirá cuál es el resultado, ¿no? Posteriormente se analizará, pero por lo mientras pues tenemos que ver por nosotros mismos y obviamente pues tenemos que priorizar, ¿no? Priorizar todas las salidas de dinero dentro de las organizaciones, y el empresario pues se enfrenta a uno de estos temas, que es ver para qué va a destinar esos recursos económicos, porque sabemos que también, por un lado, se están difiriendo la parte de esa obtención de ingresos, o por otro lado a lo mejor ya se extinguieron, o sea, nunca van a pasar. Lo mejor podría ser que se difieran, y lo menos pues es que está resultando dentro de ciertos sectores pues hay negocios que siguen su flujo de efectivo muy parecido. Entonces pues habrá que ver, ¿no?, cada uno de los empresarios en qué esquema, en qué sector, a qué actividad se dedican,
y sobre eso, pues obviamente vamos a tener que estar al pendiente de las decisiones que deberemos de tomar como dueños de negocios. Así es, maestro. Hay algunas cosas por ahí que surgen entre la gente, entre los ciudadanos contribuyentes, que es en tiempos de COVID, ¿debemos de pagar nuestros impuestos? Pues por supuesto, bueno, no vamos a entrar en detalle porque eso es lo que vamos a abordarlo alrededor de estos 50 minutos que tenemos para platicar sobre esto. ¿Y qué le parece si puedo dar unos pequeños detalles, maestro, sobre el pago de impuestos en México? Curiosidades, cosas que ahí se nos atravesaron y que es muy importante que la gente sepa, aquellos principalmente que aún no pagan impuestos, que nos están viendo, a lo mejor de casualidad apareció esta publicación en alguna página y no saben mucho del tema. Vamos a dar un antecedente histórico, ya después abordamos con la entrevista que tenemos para usted. Claro que sí, Gandhi, por supuesto. Maestro, usted no me dejará mentir, y es que la historia de los impuestos en México se data desde la época prehispánica, podríamos decirlo, ¿no? En el que aquellos tiempos se les consideraba como tributos aquellos que consistían en aportaciones que debían de pagar las clases trabajadoras a los dirigentes de aquella época, ¿no? Este es un dato curioso que encontramos por ahí en internet, y es que se les llamaba tributos a los impuestos en México. Así es como comenzó todo, así es como comenzó el SAT de esa época, y ahorita ya lo tenemos conformado. Otra de las cosas es que a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se empezaron a establecer impuestos para todos. Por ejemplo, para 1921 se establece ya el impuesto sobre la renta, el ISR, que en la actualidad sigue vigente y que muchos no tienen esa noción de pagarlo. Incluso no queremos quemar a nadie, no vamos a quemar a nadie, pero quieren evadir ese impuesto, y pues ya veremos más adelante también cómo lo hacen, ¿no? Incluso. Otra cosa aquí también muy importante de recalcar es qué son los impuestos. Y, maestro, qué mejor que nos diga usted qué son los impuestos. Así es. Bueno, los impuestos técnicamente son contribuciones y vienen en el marco del Código Fiscal de la Federación, y obviamente las contribuciones pues es un mandato que viene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todos los mexicanos debemos de contribuir a ese gasto público, y que en un momento dado el gobierno tendrá que administrarlo. Pero realmente, ¿qué es ese impuesto, en otras palabras, ¿no? Para que nuestros estimados amigos empresarios, dueños de negocio, a lo mejor comprendamos un poco más. Significa que de las utilidades que tú vas generando, más que nada, pues sí, de las utilidades en algunos casos también es sobre los ingresos que percibes, y por vivir en este país tienes que pagar un impuesto. ¿Por qué? Por los servicios públicos que tú a lo mejor vas a utilizar, ¿no? Las vías públicas, el transporte público, algunas escuelas, ¿no? También acceso a lo mejor a que también asistas al hospital, ¿no? Como en este momento. Entonces, todo eso, pues obviamente se tiene que pagar por medio de una administración pública, ¿no? Que tiene que percibir precisamente ese dinero. ¿Cuál es el problema que hemos visto, ¿no? Y no solamente en la sociedad en México, sino a nivel mundial, ¿no? Creo que es un tema del ser humano no querer desprenderse del efectivo, de sus bienes, de sus cosas, para poder compartirlo con los demás, ¿no? Hemos visto... Podemos estar hablando, maestro, de una actitud incluso egoísta, ¿no? Sí, porque hay gente que tiene dinero, ¿no? Hay gente, por ejemplo, los jugadores de fútbol, soccer o de básquetbol, que de repente ganan millones de euros, de dólares, y de repente tú los ves con problemas fiscales. Ahí es donde realmente dices... no tendrán para pagar ese tributo, esas contribuciones, o realmente ya es un tema de valores, un tema ético, donde tienes que
participarle al gobierno pues por todas esas prestaciones que te van a dar a cambio. Es un tema que obviamente raya en la parte a lo mejor hasta psicológica, ¿no? Un tema emocional, es un tema que realmente el impuesto, digo, hasta los mismos expertos, ¿no? De repente tengo una conocida que de repente me dice, es que el gobierno pues ya me va a robar, ¿no? Me está robando mis impuestos, y esta conocida, su profesión es abogada, ¿no? Entonces pues ella conoce bastante bien todo el tema jurídico, y de repente pues sí son cuestiones que rayan en el aspecto humano de no querer compartirlo. Y obviamente después viene otro tema al que se une esta cuestión de no querer compartir, que es de repente sí, tú das tu impuesto, lo pagas, de repente en la administración es donde vienen muchas cuestiones que no son las mejores, ¿no? Cómo administran esos recursos los gobernantes, ¿no? Ha habido desfalcos, ha habido fraudes, ha habido toma de dinero, donde gente que tú dices, oye, a ver, si tú te has dedicado todo el tiempo a ser gobernante o has sido político, ¿cómo es posible que de repente te hayas vuelto millonario, ¿no? Con a lo mejor un sueldo pues cómodo, pero no tampoco para tener millones o propiedades o cosas que de repente exceden pues a todo esto que realmente está sucediendo, y es porque toman de ese dinero público y pues realmente lo desvían, ¿no? Para sus cosas y sus causas, cosa que de repente el 1 de diciembre del 2018, pues dijo el presidente que ya eso no iba a suceder, pero realmente lo que estamos viendo es que pues de repente sigue sucediendo, y no solamente piden las participaciones como lo hacían antes del 1 de diciembre del 2018, sino a veces en lugar de dar el diezmo, das el veintesmo, ¿no? O el treintaesmo. Entonces, realmente es una condición de las personas que asumen esta responsabilidad, y yo creo que para erradicarlo, pues tiene que ser con educación, ¿no? Y con valores, ese es el tema. Perfecto, maestro. Y ya abordando un poco más sobre esta cuestión, hablaba usted sobre esta persona que decía que el gobierno le va a robar, ¿no? O se va a llevar, ¿no? Parte de lo que ella pueda aportar como impuesto. Y eso cae mucho dentro de los mitos que hay alrededor del por qué no pagar impuestos, por qué no cumplir, por qué no contribuir. Mi primera pregunta sería para usted, maestro, desde su perspectiva, desde su área, desde lo que ha visto, desde lo que le han contado en su experiencia profesional, ¿cuáles son las razones principales que impiden el pago de impuestos en México? ¿Por qué los mexicanos no pagan impuestos? Ya habíamos hablado del mito de que puede robar el gobierno. ¿Qué otras cosas hay más allá? ¿Por qué? ¿Por qué no pagan los mexicanos? Yo creo que uno de los temas por los cuales los mexicanos no pagan impuestos es porque hay bastante corrupción. Entonces, si no existiera o no se permitieran ciertas condiciones en las cuales tú puedes poner un negocio, en los cuales a lo mejor, y sucede, tú lo ves hasta en las esquinas, ¿no? Y es más, en este momento tú puedes asistir a alguna esquina concurrida de alguna zona de la ciudad donde estés, de preferencia en una zona donde a lo mejor existe una clase social media baja, y realmente es la gente que pues tiene que seguir trabajando porque si no, no come, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que venden, no? Entonces hay muchos lugares donde existen puestos, que los conocidos ambulantes, y pues ahí están, ¿no? Son permitidos. ¿Por qué son permitidos? Pues porque existe un líder, ¿no? De la organización que permite, que da la concesión, ¿no? Y que es el líder, porque está ahí, pues porque de repente el propio gobierno el día de mañana lo ocupará o lo ocupa para seguir convenciendo a su comunidad de que voten y tengan a lo mejor ciertas concesiones, y obviamente pues eso no les
exenta pues de estar hasta cierto punto protegido. Entonces, ese tema, hay muchas personas que lo evalúan y dicen, y ahorita va a ser más, ¿no? Porque de repente si te quedas en la condición donde dices, ¿valdrá la pena seguir siendo una persona que esté dentro de una actividad formal, que tenga que pagar mis impuestos, que tenga que pagar la renta del local, que tenga que pagarle el seguro social a mis trabajadores? ¿Valdrá la pena pagar los prediales, el agua, todo lo que conlleva tener un negocio? ¿O todo eso lo voy a eliminar, ¿no? Lo voy a eliminar porque al final, pues yo sé que esa administración del dinero, pues de repente lo puedo destinar pues, para pagar mi cuota y le pago al líder de los ambulantes y yo presto mi servicio, ¿no? Incluso sería les hace más, vamos a decirlo, económico pagarle a un líder que todavía cumplir por las formalidades que tiene, ir al SAT y declarar y esto y el otro, ¿no? También. Sí, y que es también uno de los temas por los cuales de repente no debes de caer en esas condiciones, ¿no? Por otras cuestiones también el gobierno ha trabajado bastante y no el gobierno actual, sino gobiernos anteriores en los cuales ahorita uno de los temas es que los propios delincuentes organizados, ¿no? O sea, gente que realmente es mala, que no ocupa el dinero a lo mejor para pagar la despensa de su casa, para vivir con su familia, sino utiliza el dinero para hacer mal a la sociedad, ¿no? Para comprar estupefacientes, para comprar no sé, a lo mejor hasta de venta de órganos o todo este tema. Ese delincuente organizado también se aprovecha de las mismas condiciones en las cuales se encuentran esos países que a lo mejor son vulnerables a ciertos ataques en este tema económico, y en el cual pues obviamente hay mucho dinero que se trabaja por fuera, y los gobiernos lo que han hecho pues es tratar de protegerse, ¿no? Por eso es que tenemos una ley antilavado en la cual se trata de tener un mejor control. Por eso es que se ha erradicado en la medida de lo posible. Hay unos regímenes especiales, como es el régimen de incorporación fiscal, en el cual las personas físicas pues, pueden realizar su actividad comercial, su actividad empresarial, y pagan poco, ¿no? Dentro de lo que tienen que pagar. Entonces, esa es una de las formas en las cuales el gobierno, de una manera formal, pues trata de incluir a esa gente que estaba en la informalidad, meterlos a este registro federal de contribuyentes, pero obviamente pues todo depende del éxito que pudiera tener este negocio, ¿no? Porque si no le ven el beneficio a estas personas, pues en un momento tendrán que salir de ese registro federal y pues obviamente se van a volver nuevamente ambulantes. Ahora, ¿qué es lo que hace la gente con el dinero, no? También eso es otro de los temas. Pues si te lo gastas en un consumo, en una despensa, y es poco dinero, pues obviamente nunca pasará por un sistema financiero. Pero si ya tienes excedentes y de repente tienes éxito en ese local, bueno, ni siquiera local, a lo mejor en ese puesto, porque eres un ambulante, pues de repente ahí sí puede ser que te identifiquen y el fisco ahora sí comenzará el rastro de seguir toda la huella de por qué estás gastando a lo mejor dinero que ni siquiera estás declarando. Pues son diferentes perspectivas, ¿no? Donde el empresario pues de repente dice, pues mira, ahorita prefiero salirme de la formalidad y me vuelvo informal, y yo creo que hasta voy a generar mayores recursos, pero el problema es el día de mañana, ¿no? Que te pueden llegar a localizar. Ok, maestro. También dentro de lo mismo que nos comentaba, ¿son estas formas en las cuales uno puede evitar el pago de impuestos o existen más formas de evitar? Tú puedes ser una persona que tenga un local comercial y obviamente realizar estrategias en las cuales no pagues los impuestos, ¿no? Es más,
tú puedes estar disminuyendo tal vez los ingresos o aumentando los gastos para pagar menos impuesto, estar dentro de la base del Registro Federal de Contribuyentes, y obviamente de aquí a que te detecten, pues puede ser que nunca te pase, ¿no? Obviamente el fisco, el Servicio de Administración Tributaria, pues cada día se vuelve más eficiente y pues te va detectando más rápido va detectando tus comportamientos, y obviamente pues a lo mejor puede ser que ahí sea más riesgoso, ¿no? El que tú te puedas exponer a estas prácticas. ¿Por qué? Porque ya todo está ligado dentro de la formal. Si vas a ser formal, necesitas que todo tenga una formalidad. Si vas a ser informal, pues todo tiene que quedar fuera del sistema financiero, porque es un sistema de control. Perfecto, maestro. También dentro de lo que platicaba acerca de estas pequeñas informalidades o de estas cosas por las que los mexicanos no pagan sus impuestos, también se me venía a la mente un poco de estas contradicciones fiscales que a veces las personas llegan a detectar o piensan que hay para entender algunas leyes o reglas del SAT, y que es muy común para no pagar también ni los impuestos, ¿no? Por ejemplo, que no entiendan alguna regla. Ok. Sí, yo creo que acá uno de los temas, y bueno, en secciones pasados y más el de Enrique Peña Nieto, pues creo que el problema era que decía, pues ya todo está sistematizado y realmente pues ya no necesitas un contador para pagar el impuesto. Hemos visto en estos últimos días que a pesar de 6, 8 años en que se han probado las plataformas, se han cambiado plataformas del Servicio de Administración Tributaria, son susceptibles todavía a errores, ¿no? De hecho, en esta declaración anual de personas físicas que se tiene que presentar a más tardar el 30 de abril, muchas personas reportaron, ¿no? Que no están reportados todos los gastos, ¿no? Entonces, pues imagínate. Sí se necesita una persona que conozca el tema profesional, que conozca y que aparte pues vaya evaluando los riesgos, ¿no? Que le vaya compartiendo a las personas la mejor manera de hacer eficiente el pago del impuesto. ¿Qué se necesita? O sea, realmente una persona de a pie pues no tiene la obligación, se podría decir, de a lo mejor aprenderse todas las leyes fiscales, ¿no? Pero yo creo que sí tener un conocimiento de lo más esencial. Eso es por lo que hemos pugnado mucho, ¿no? Y por lo cual existe este programa de Radio Mundo Empresarial. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar esa información. ¿Para qué? Para que no se exponga el patrimonio de las personas. Y obviamente hay muchas cuestiones en las cuales o sea, realmente sí las ignoran los empresarios, pero necesitan a un lado, pues así como tener al médico de cabecera, pues tener al contador de cabecera, ¿no? Y otra de las cuestiones es este tema de los impuestos. A lo mejor los contadores tenemos que dejar de verlo más que por la determinación, como por el tema de hacerlo eficiente y hacerlo más estratégico dentro del propio modelo de negocios, ¿no? Entonces, porque pues determinarlo, pues ya cualquier calculadora te lo va a hacer. El tema de hacer eficiente ese pago de impuestos o el tema de crear realmente una cultura fiscal dentro de la organización y dentro del propio empresario, ¿no? Una mentalidad de cultura fiscal, ese es el tema más complejo. ¿Por qué? Porque de repente nos encontramos empresarios que no quieren, ¿no? No quieren aprender, no quieren saber nada de los impuestos y su actitud es... Sí, y evaden el tema, ¿no? O sea, ellos lo que quieren es pagar lo menos. Ese es un perfil de empresario. Otro empresario, pues a lo mejor dice, bueno, yo sí quiero conocer, trata de empaparse, pero lo ve tan técnico que pues mejor, ¿sabes qué? Pues ya lo que me determinen del impuesto, pues eso es lo que pagaré, que a lo mejor hasta paga de más, porque luego van al SAT, les calculan cosas exorbitantes, y bueno, lo terminan pagando o se terminan endeudando para pagar el impuesto. Entonces, ahora, ¿qué tendría que pasar?
pues tener a una persona que sí tenga cierto conocimiento, cierta experiencia. Por eso luego hasta en las maestrías de impuestos o fiscales te piden experiencia de 2 o 3 años ya trabajando. ¿Por qué? Porque necesitas también conocer parte de esos negocios, porque no es tan fácil aplicar las leyes cuando de repente saliste del aula de licenciatura y ya pasas a la maestría, ¿no? Sino también tratar de empaparte un poco de ese conocimiento. Por eso es que sí se necesita que por lo menos quien te apoye pues tenga unos 3, 4, 5 años de experiencia en esos negocios, con el objetivo pues de que el día de mañana no corras esos riesgos, y empaparte por lo menos de saber cómo manejar los ingresos, ¿no? ¿Qué es un ingreso acumulable? ¿Qué es un ingreso para el SAT, que se llaman ingresos acumulables? Y cuáles son todos los requisitos que deben cumplir las deducciones, porque muchos de los empresarios también evaden, ¿no? Y dicen, yo no cumplo el requisito, a mí yo llego y cargo gasolina y pago con efectivo, ¿no? Pero pues ahí viene todo un descontrol, porque el día de mañana pues tú mismo te haces daño. Es como comer, no sé, carnitas con tu Coca-Cola y de repente te echas de postre un pastel, ¿no? Pues sabes que es malo para tu salud. Igual es el comportamiento de un empresario así, ¿no? Que dices, pues yo pago con efectivo todas mis operaciones y ahí a ver cómo le hace el contador. Sí, pero el día de mañana a ti mismo te va a afectar, ¿no? Exactamente, no es tanto la responsabilidad de este técnico o del asesor, o sea, es decir, del contador, sino es de uno que quiera hacer las cosas bajo formalidad y bajo cumplimiento de las leyes. Maestro, usted decía algo muy importante sobre la importancia de este asesoramiento, ¿no? Para entender tanto los procesos que hay en el SAT como todo el aspecto matemático, el aspecto monetario que es o que implica el tener utilidades y pagar de ello cierto impuesto o cierta retención. Ahora también me causa un poco de conflicto pensar en estas pymes o en los empresarios, los que quieran emprender en un negocio, que sería muy importante que ellos también supieran, ¿no?, cómo pagar sus impuestos. Claro, sí. Porque pueden dejar de ser una persona física a convertirse en una moral, ¿no? Entonces, ya ese asesoramiento es muy importante. Y dentro de estas dos clasificaciones, persona moral y persona física, hay un concepto que es muy importante y que también hay algunas dudas al respecto. Muchos dicen, el no pagar impuestos nos convierte en evasores fiscales. ¿Qué significa esto, maestro? Evasor fiscal. Claro, me regreso un poco antes a tu comentario, que tiene que ver con los emprendedores, los empresarios, las pymes, la microempresa, el profesionista, las personas que rentan sus casas, tienen que saber lo básico de los impuestos. Ese es el tema de la cultura fiscal. ¿Por qué lo deben de saber? Pues, con la finalidad de que no estén continuamente cayendo en los mismos errores, y obviamente el día de mañana pues sí les salen valores significativos en el pago de los impuestos, ¿no? Entonces yo creo que ahí en qué hemos trabajado nosotros como asesores de negocios Carpey, hacer propuestas a los gobiernos, ¿no? Hacer propuestas de capacitación a los gobiernos para capacitar precisamente a esos empresarios, ¿no? Durante muchos años en Secretaría de Economía, Delegación Federal, acá en la ciudad de Puebla, pues han hecho pláticas, ¿no?, con el objetivo de instruirlos y de darles el conocimiento básico en todos estos temas de impuestos y fiscales, porque es a lo que más miedo le tienes, pero de repente pues no te instruyes, ¿no? No te instruyes en todos estos temas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues tienes que capacitarte, ¿no? Tienes que ampliar tu contexto. Si tú no amplias tu contexto en materia de los impuestos, pues obviamente vas a caer en muchos errores. Hay muchas formas en las cuales puedes disminuir los impuestos. Es más, a lo mejor hay muchos gastos que ni siquiera compruebas, y obviamente eso significa que a lo mejor pudieras tener deducciones que no estás disminuyendo, y que eso te ayudaría a tener una base de impuesto más baja, ¿no? Ese es el tema. Entonces, les hemos hecho propuestas a gobiernos, ayuntamientos, y pues esperamos pronto pues estar siempre más cerca, ¿no? Acá en Puebla, en Secretaría de Economía del Estado, pues también damos
clases, ¿no? O damos pláticas donde existen talleres que hacemos que los empresarios pues practiquen, hagan como ¿cómo se puede decir? Como una prueba, ¿no? Una iniciativa de lo que es un negocio, y obviamente ellos mismos calculen sus impuestos, ¿no? En algunas comunidades también ya lo hemos hecho, ¿no? De repente si les mostramos las tablas de cómo tienen que calcular los impuestos y les enseñamos cómo se debe de hacer, con el objetivo de que pues vean cómo debe de hacerse, porque de repente todos esos temas como que lo ven muy lejano, ¿no? En el tiempo. Y bueno, aterrizando en la parte que me dices de la evasión fiscal, sí hay, tú puedes dejar de pagar impuestos, que es una de las preguntas y el tema que ahorita se está viendo. Sí lo puedes hacer, obviamente es un tema muy complejo, porque los negocios siempre van a estar soportados por fuentes de financiamiento. Esas fuentes que te financian el gobierno, es más, hasta en un aspecto ya medio filosófico y así fumado, ¿no? Te puedo decir que de repente dicen, pues todo lo que tiene tu negocio al final no es tuyo al 100%, sino está financiado por alguien más, ¿no? Entonces, existen fuentes de financiamiento con lo que te compraste algo, ¿no? O con lo cual tú tienes dentro de tu patrimonio, dentro de la empresa. Todo eso está financiado por dos personas. Un externo que se llama proveedor o acreedor, y otro que es un socio que a lo mejor eres tú solito, ¿no? Porque pues, tu empresa nada más, tú eres el socio o eres una persona física, y tú eres el que hiciste las aportaciones para tener ese negocio, ¿no? O tienes a lo mejor otro socio y pues van en partes iguales, ¿no? ¿De qué? Del remanente que debe tener ese negocio, ¿no? Que tú tienes tus activos, ¿no? Tienes a lo mejor el mobiliario, tienes dinero, tienes derecho a cobrar cuentas, tienes inventarios, y sobre eso que tú tienes, pues obviamente o lo debes o a lo mejor ya lo pagaste con las utilidades o con las aportaciones que hicieron esos socios. Entonces, acá un tema, ¿por qué hablo de todo esto? Porque al final el Servicio de Administración Tributaria es, en una plática que doy que se llama Una docena de consejos para pymes, hablamos de que es como Gasparín, ¿no? Es el socio invisible, es un fantasma, ¿no? El SAT. Pero es un fantasma que va a tener ahí, ¿no? Una tercera parte de todo lo que tú ganas. Ese va a ser un acreedor que obviamente siempre te va a decir, oye, a ver, tienes estos activos, tienes estas ganancias, a ver, trae para acá, ¿no? De hecho, hace unos años existía un impuesto al activo. ¿Por qué? Porque el fisco también se percató que había mucho dinero que de repente, o muchas utilidades o muchos ingresos que no pagaban impuesto, y en esas empresas lo que hacían decían, oye, a ver, si tú tienes una empresa tan perdedora y siempre pierdes y pierdes y pierdes porque siempre me estás declarando que nunca tienes utilidades, pues entonces ahora págame por el activo, ¿no? Los activos fijos que tú tengas. Entonces era un impuesto que realmente no tuvo el éxito de recaudación que esperaba el gobierno. ¿Por qué? Porque siempre buscamos el tema de las lagunas o la manera para evadirlo, ¿no? Evadir es deja de pagar el impuesto, ¿no? Dejar de pagar el impuesto. Si tú evades, obviamente eso sí es un delito, ¿no? Es un delito en el cual tú puedes caer, y obviamente el fisco, si se percata, pues ahí es donde te va a cobrar el monto de lo que le debes al fisco, más actualización y más recargos, ¿no? Y obviamente más los gastos de ejecución, más la multa, ¿no? Que a veces son multas considerables, y que obviamente el día de mañana, si tú tenías que pagar 10,000 pesos, pues a lo mejor terminas pagando 25,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque te portaste mal, porque quisiste engañar al fisco, y eso es lo incorrecto, ¿no? Esa es la evasión.
Estamos hablando, maestro, también de una visión negativa ante el servicio de administración tributaria como si fuera nuestro enemigo, ¿no? Pero realmente incluso tiene personas muy capacitadas para dar asesoramiento incluso, ¿no? Es no alejarse del SAT, sino al contrario, asesorarse con él. ¿No? Sí, yo creo que uno de los temas, fíjate, creo que ya lo he platicado, ¿no? Hace unos meses veía un cartón de los dibujos estos animados, dibujos que de repente ponen en los periódicos, y creo que era antes de las elecciones, de cuando íbamos a elegir presidente, y una de las cuestiones que ahí veía era un dibujo donde dicen, tenemos que hacer justicia, ¿no? Entonces todo el pueblo levantaba las manos y decía, sí, todos vamos a hacer justicia, ¿no? Todos querían y apoyaban al líder, ¿no? Que decía, vamos a hacer justicia. Y cuando de repente ese líder, el día de mañana, pues de repente decía, a ver, ¿quién va a comenzar? ¿Quién me va a apoyar? ¿No? Entonces todos bajaban la mano y decían, pues nadie, ¿no? Porque nadie estaba dispuesto a apoyar en lo que realmente querían, ¿no? O sea, en la justicia. De repente esa ciudadanía participativa o ese ciudadano participativo no existe, ¿no? Dicen que todos los pueblos, ¿no? Todas las naciones tienen los gobiernos que se merecen, y a veces pues esa frase creo que en estos días cada día va más a profundidad y la tenemos que estudiar. Entonces, realmente ¿qué es lo que está sucediendo? Pues sí tenemos que participar. Por ejemplo, el SAT, ¿qué hace? Pues recaudar, ¿no? Pues qué bueno, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo eficiente, pero nos quejamos, ¿no? Por otro lado, ¿por qué dices, oye, por qué está recaudando? ¿Por qué ahorita están trabajando? Pues obviamente esa es su labor, ¿no? ¿Y qué le pedimos a todas las secretarías o qué les pedimos a todas las direcciones de gobierno? Pues que trabajen, ¿no? Y de repente ya cuando estás cercano a los funcionarios, pues son personas como tú, ¿no? Es más, me ha tocado trabajar, me ha tocado más que nada estudiar con las personas, y pues son iguales que nosotros, ¿no? Tienen un empleo, tienen una función que realizar. Obviamente el SAT es muy grande, ¿no? Hay áreas jurídicas, áreas de auditoría, áreas de atención al contribuyente. O sea, son diferentes formas en las cuales tú puedes prestar ese servicio público. Entonces, ahí es donde también se crea un conflicto. Dices, oye, ¿quieres que realmente esto sea eficiente, lo de los impuestos, o no? ¿No? Entonces, ¿cuál es lo malo de acercarte a que te asesoren en el SAT? Que de repente te vas a asesorar, pero pues es el auxiliar o el ayudante de la señora que está en la ventanilla número 12, ¿no? Y de repente pues es un muchacho que no tiene la experiencia, o es una muchacha que no tiene la experiencia porque a lo mejor todavía es estudiante o está realizando sus prácticas profesionales. Entonces, todo esto de repente puede tener un criterio una persona, puede tener otro criterio otra persona, y pues realmente no van a encontrar la respuesta correcta muchas de las veces, ¿no? Y es lo mismo si hablas por teléfono, te comunicas, pues también no vas a encontrar esa forma correcta, ¿no? Tenemos algunos comentarios, ¿no? ¿Tú los lees, por favor? Sí, claro que sí, maestro. Vamos a saludar a las personas que nos están viendo en este momento y agradecemos todos sus comentarios. Por ejemplo, Johnny Fuentes Centeno nos dice, hoy en día hay incertidumbre entre el empresario y el gobierno, el hecho de pagar o no pagar impuestos. Los apoyos que están promoviendo, ¿cree que sea suficiente para salvaguardar los empleos? Frida Darcy, definitivamente dice que no. Nos dice Frida Darcy, ¿usted cree que en los datos que dio a la torre de los desempleados, ¿usted cree en los datos que dio a la torre de los desempleados? Solo un comentario. Saludos, contador. Y Sergio Loya, pero no es de acuerdo a la cotización actual. Está mal. Pues agradecemos los comentarios, vamos a responder a las dudas que tengan, y pues aquí todos somos libres de pensar como sea. Está mal la situación. Okay. Ya, o sea, pero no es de acuerdo a la situación actual, está mal. Sí, claro, o sea, todo esto tiene, desde que existe el ser humano, yo creo que no está de acuerdo en contribuir, ¿no? A su sociedad. Obviamente,
si tú vives en, no sé, en un país rico, ¿no? Como a lo mejor Estados Unidos o como Alemania o como Noruega o Finlandia, ¿no? De repente dices, oye, pues qué padre, yo sí pago impuestos porque pues, si me meten a la cárcel para ese hotel 5 estrellas de aquí de México, pues imagínate, entonces todos esos servicios públicos son mucho mejor a lo que tenemos acá, ¿no? Hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que trabajar mucho. Se han hecho campañas por parte de las propias autoridades fiscales en algunos parques para niños, es más, hasta para los niños, pues obviamente se les incentiva con el tema de la cultura fiscal, que tienen que compartir, ¿no? Pero sí, el ser humano de repente sí es envidioso, ¿no? Y ahorita en esta etapa de crisis, o hay gente que saca lo mejor de sí o hay gente que saca lo peor de sí, ¿no? Y de repente acá en México nos estamos dividiendo y radicalizando por cuestiones que a lo mejor no debieran de ser significativas. Somos un pueblo muy noble, pero obviamente ya hasta que estamos en la crisis y cuando ya nos estamos ahorcando es cuando realmente en ese momento reaccionamos, ¿no? Entonces creo que ahorita todavía no sucede eso y el día que suceda, pues obviamente creo que nos vamos a unir. Y los apoyos, pues no son, hasta el momento, creo que lo que ha lanzado el gobierno, los gobiernos, pues ni son apoyos, son solamente formas para que obtengas créditos, ¿no? Y esos créditos, pues en determinado caso, vamos a terminar pagando esas deudas y obviamente es un crédito bancario en algunos casos, ¿no? Entonces muchos no serán susceptibles a que les otorguen ese financiamiento y pues tendrán que buscar por otros lados, ¿no? Escuchaba a una persona que es experta en todos estos temas que decía hay tres cosas que puedes hacer en esta pandemia porque todavía van a tardar unos 3 meses en los cuales pues, tu negocio no va a tener los ingresos suficientes. Uno es o te acercas para obtener financiamiento, el otro es cierras las puertas o la otra es disminuyes los costos fijos, ¿no? Y que tiene que ver a lo mejor con la nómina, que tiene que ver con la renta del lugar donde estás y eso pues depende mucho de un proceso de negociación fuerte. Hablando, maestro, de los desempleos, también pasa esta cuestión, o que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con aquellas personas que por la situación del COVID-19 se quedan sin empleos y, por ejemplo, ya están dentro del sistema de administración tributaria, dentro del SAT, dentro del subestado, se quedan sin empleo? ¿Qué pasa con los impuestos que tuvieran que pagar alrededor de estos meses? Claro, este es uno de otros temas. ¿Habrá una prórroga para el pago de impuestos con estas personas? No va a haber, oficialmente no hay una prórroga. Entonces, ¿pero si no tienen trabajo? Si no tienes trabajo, que son trabajadoras, obviamente no vas a causar el impuesto, ¿no? Pero también a lo mejor habrá otras personas que tengan un negocio, aunque sea pequeñito, pero van a tener ingresos y de repente de esos ingresos, pues obviamente si tienes utilidades le tienes que pagar al fisco y ahí viene uno de los temas complicados porque dices, ahora ¿pago el impuesto o cómo? ¿No? Porque así está el momento de decisión. Entonces, el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación nos dice que no se van a imponer multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. O cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Entonces, estamos en un momento de fuerza mayor donde realmente muchas de las empresas no tendrán la liquidez. Entonces, ahí uno de los temas que están recomendando los abogados, los departamentos jurídicos es, pues tú genera, ¿no? Tus líneas de captura, te van a salir a lo mejor pagos a cargo, pero no estás engañando al fisco, o sea, al final se va a vencer esa línea de captura, no lo vas a poder terminar y será como una cuenta pendiente de pagarle al fisco. Obviamente, ayer nos preguntaban en el curso,
¿qué hago, no? Si el contribuyente es un médico y el médico está hospitalizado porque tiene coronavirus y está en terapia intensiva, ¿presento sus impuestos o no los presento? Los tienes que presentar, ¿no? Tienes que presentarlos. ¿Por qué? Porque no vas a caer dentro del artículo 108 y 109 del propio Código Fiscal de la Federación, donde hablen de un delito, engaño, y donde el delito sea engaño y sea descubierto por la propia autoridad, ¿no? Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Entonces, acá uno de los temas que hace rato les decía, todo esto que nos están financiando en los negocios, pues obviamente dentro de los negocios pues hay una cuenta por pagar para el SAT, y dentro de esa cuenta por pagar pues obviamente no la vamos a poder liquidar, porque son negocios tan pequeñitos que obviamente van a tener que optar pues, por quedarse el dinero, como les decía, para comer o para sobrevivir. ¿Qué pasa en otros países, no? En otros países sí les están dando incentivos, les están dando dinero, les están prorrogando el tiempo para pagar el impuesto. En algunos estados como Puebla también el impuesto sobre nóminas, pero es una ayuda mínima, ¿no? O sea, realmente no es tanto el impacto de un impuesto sobre nóminas en organizaciones pequeñas como pudiera ser un impuesto sobre la renta o un impuesto al valor agregado. Ok, maestro. También dentro del mismo tema hay algunos comentarios. Tenemos también otro comentario Sí. de parte de Sergio Loya, que nos dice: existe una contingencia y por eso es especial. La mayoría de la gente vive al día, no son condiciones por negativa. Así nos dice. Es correcto, ¿no? Entonces, podemos en un momento dado también las universidades, yo supongo que el día de mañana obviamente el SAT no se va a quedar ahí ¿cómo te diré? Con los brazos cruzados. Su función es cobrar impuestos. Entonces el día de mañana pues obviamente te llegará un requerimiento. Obviamente el día de mañana pues tendremos que responder a esos requerimientos si es que todavía no tienes esa liquidez. Y lo que pienso es que habrá en universidades, pues hay departamentos jurídicos o que están comandados luego por los propios docentes, y pudiera ser que por ahí se consiga esa ayuda, ¿no? Esa ayuda para poder defenderse, porque en un momento dado, pues el fisco dirá, pues tengo que cobrar, ¿no? Y nos va a imponer un crédito fiscal, pero si le demostramos de una manera material, ¿no? Que no tuvimos liquidez y que las condiciones fueron muy complicadas para nuestro negocio, pues obviamente yo creo que no tendrá que haber una afectación en cuestión de la multa. Obviamente se tendrá que pagar la actualización y los recargos en su momento, y eso tendría que hacerse, ¿no? Pero no que el empresario no vaya a cometer ahora sí el error de repente bajar los ingresos, de aumentar los gastos, o porque eso ahí sí ya estarías cayendo en un tema de defraudación, ¿no? En un tema de evasión fiscal. Ok, para todos los que nos están viendo en este momento, ya escuchó esta recomendación. No hacer ese tipo de trampas, por favor, no las hagan. Hoy más ahorita que necesitamos muchísimo esta recaudación, necesitamos este dinero, maestro, porque sabemos que de ahí se van a pues necesitar, o se va a ayudar a muchos programas sociales también, a gente que de verdad lo necesita. Uno de las grandes barreras que va a haber, por supuesto, y como lo había dicho usted desde el principio, es el tema de la corrupción, que no sabemos si todo lo que se maneje ahí, todo el dinero que esté ahí, vaya precisamente a estos programas sociales o a la gente que lo necesita, pero esperemos que gran parte de eso sí, ¿no? Que sí los ayude. Y sí, quien esté en posibilidades de pagar el impuesto, ¿no? Que lo haga, porque obviamente sí se va a tener que sí se necesita también mucho dinero dentro de las arcas de la nación, ¿no? Dentro de la administración pública. Un tema acá importante: imagínense que hay dos fuentes principales de ingreso en nuestro país.
Unos son los ingresos tributarios y los otros son los ingresos petroleros. Y ya saben que ahorita tenemos también muchos problemas, muchos conflictos a nivel mundial con el precio del petróleo, cosa que eso también no va a generar ingresos. Y otro son las remesas. Entonces, esas remesas, pues muchos de los trabajadores que están en Estados Unidos, pues tampoco van a enviar mucho dinero a nuestro país, y obviamente ese porcentaje de dinero pues se va a ver disminuido. Entonces, realmente estaremos, ¿no? Creo que estamos comenzando en una crisis muy, muy fuerte de liquidez. Maestro, ya estamos en los últimos minutos de Mundo Empresarial, sí, pero quisiera aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los que nos vieron. Se nos pasó muy rápido el tiempo, y es que yo quería hacer una dinámica muy rápido con todos los que nos están viendo en este momento, pero pues a pesar de esto quisiera que siguieran participando. ¿Y en qué consiste lo que planeo hacer? Que nos dieran sus comentarios, que nos dieran algunas formas, sin exponer a nadie, por inbox ahí en la página de asesores de negocios Carpey. ¿Cuál es su opinión, señora, acerca del sistema de administración tributaria? ¿Qué experiencias ha vivido en el SAT? ¿Qué experiencias ha vivido a la hora de pagar impuestos? ¿Usted cree que esto de los, principalmente un poquito para hablar sobre la situación de los vendedores ambulantes, qué piensa sobre ellos? Mándenos sus comentarios. En este momento creo que ya por el tiempo del programa ya no es posible, pero sí en Asesores de Negocios Carpey, y el siguiente programa tal vez empezaremos en el próximo programa a leer estos comentarios, a opinar un poquito más. Y otra cosa, maestro. Sí, o que nos escriban, ¿no? Al WhatsApp, al 22 24 44 85 98. Así es, ahí está el número para cualquier cosa. Y también quiero aprovechar, maestro, para invitar a todas las personas que nos están viendo ahorita mismo. En el curso que tenemos, antes del curso se va a dar una plática este jueves 23 de abril mañana, sobre declaración de plataformas digitales. Esta plática es totalmente gratuita, es un pre de todo lo técnico que se va a ver en el curso de este 30 de abril, precisamente de plataformas digitales. Entonces los esperamos a que pues tome este curso, se capacite con nosotros. Recuerde que somos asesores de negocios Carpey. Tenemos mucha información que brindarle a usted en nuestra página oficial, también en Instagram, también en WhatsApp, como lo había dado el maestro, el número telefónico oficial de Carpey, 22 24 44 85 98. Y pues que todos se inscriban en esta plática gratuita, porque va a haber, me imagino, muchas cosas, muchas dudas que se podrán resolver y que le estarán ayudando, por supuesto. Es correcto, así es, Gandhi. Pues muchas gracias. No, gracias a usted, maestro. Y una última pregunta antes de despedirnos. Creo que sí, o no sé si tenemos más tiempo. No nos han dicho nada. Pues seguimos. Seguimos, claro que seguimos con este programa. A mí me encanta estar en el mundo empresarial. Y hay muchas opiniones. Sabemos que se ha dado esta cuestión o esta modalidad o esta evolución del SAT para atender, ¿no?, a los contribuyentes. Y ya no de manera presencial por la situación del COVID-19, ahora es de manera online, ¿no? Y entonces yo quisiera saber su opinión, ¿no?, respecto de esta modalidad. ¿Cuáles serían los pros y contras del SAT en la recaudación de impuestos con todo en su sistema online? Bueno, realmente ahorita a lo mejor estamos volteando a ver que todo esto lo hace de vía remota, ¿no? El SAT, pero realmente tiene ya muchos años trabajando de esta forma. Hay muchos medios de comunicación, desde vía telefónica, vía redes sociales, vía también en su chat, ¿no? Entonces hay muchas formas en las cuales se comunican. De hecho, por ejemplo, los propios requerimientos, ¿no?, que ya antes llegaba el notificador personalmente a tu domicilio y pues te llegaba la información del SAT. Ahora ya se quedó en el pasado, ya todo se hace mediante el buzón tributario, y obviamente
ahorita pues también el fisco sigue haciendo estas estas actividades, y pues precisamente yo creo que lo que están buscando pues es tratar de recaudar lo más que se pueda, ¿no? Porque si no, el gobierno, la administración del gobierno, pues se va a meter en serios problemas económicos, ¿no? Hace como 3 meses platicábamos en otro escenario, en otro programa de radio, y decíamos que realmente esto del COVID, yo creo que nadie lo había planeado, ¿no? Y obviamente ahorita las repercusiones financieras, económicas, pues van a ser fuertes, ¿no? Entonces, mientras el SAT pues seguirá ahí, ¿no? Y seguirá realizando sus funciones. Ojalá que consideraran el tema presencial, porque si en el tema de auditorías están citando a auditores o están citando a los contribuyentes para que vayan a aclarar ciertas dudas, tanto del Servicio de Administración Tributaria como de los órganos de la parte de fiscalización de los estados, que son las Secretarías de Finanzas. También siguen citando a las personas, ¿no? Entonces ahí sí sería un poco complicado que siga trabajando estas autoridades fiscales, porque están exponiendo tanto al personal como también a los propios auditores externos o al contribuyente, ¿no? Y maestro, también nos llegó otro comentario de la misma persona. Eso me agrada mucho, ¿sabe? Que haya participación, que a nuestro público lo esté gustando bastante nuestro contenido. Y él nos dice, esa sí es una solución, esa sí es una posible solución. Felicidades. Muchas gracias. Qué bueno, yo creo que va para usted la felicitación, maestro. Para todo el equipo. Muchas gracias. Sí, ya nos indicaron que es la hora de despedirnos, no sin antes reiterarles nuestra invitación a esta plática gratuita online que se dará mañana, jueves 23, para comunicarse o para estar al pendiente de esta plática. Simplemente tiene que mandar su correo o mandar un mensajito por la plataforma, por Facebook de Asesores de Negocios Carpey. La plática será sobre declaración para plataformas digitales, y el curso se realizará el próximo 30 de abril sobre este mismo tema, maestro. ¿Alguna última impresión, consejo, reflexión de por qué debemos de contribuir con nuestros impuestos? Tenemos que cumplir, número uno, yo creo que tenemos que llevar, como siempre hemos pugnado, es por un presupuesto financiero. Y en ese presupuesto financiero, tanto personal como empresarial, pues debemos de pensar esta parte de separar el dinero que va hacia las contribuciones. Y esas contribuciones, en su momento dado, darlas al fisco, y que obviamente el día de mañana tengamos como sociedad civil la fuerza suficiente para exigir el cumplimiento de cosas que nosotros queremos, ¿no? Porque ahorita están sucediendo cosas que de repente la sociedad quiere una cosa, pero los gobernantes quieren otra. Entonces, tratar de pugnar porque se nos escuche, se nos oiga, y organizarnos de una mejor forma, ¿no? En el aspecto de la sociedad civil, para fortalecernos más, porque de repente, pues sí, cada quien hace sus esfuerzos de forma separada, pero pues ahorita creo que se necesita realmente concentrarse en el crecimiento tanto individual de las organizaciones, como por otro lado el crecimiento como país. Muchas gracias. Perfecto, maestro, muchas gracias por esta reflexión. Nos despedimos, espero haya sido de su agrado este programa. No se pierda el próximo miércoles a las 12 en punto, más contenido de Mundo Empresarial con el maestro Carlos Ramírez Sánchez y con su servidora Gandhi Mendoza. Y pues eso es todo, espero tengan un excelente miércoles, una excelente semana y estén en compañía de todos sus seres queridos. Gracias por escuchar la emisión del programa Mundo Empresarial. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. Estrategia Intelectual ha logrado ser la estación de radio por internet más importante en la actualidad. Esto